de la CCM, para finalizar, que lo ha estudiado Elizabeth Kubler-Ross y ha elaborado patrones de cómo es el proceso del tránsito, ¿tá? Ahí se van a dar cuenta por qué, ¿tá? Pero quiero terminar con esto porque si no es mucha información y se van a marear un poco. ¿Está clara? ¿Te queda clara la pregunta? Bien. Y es mucho más frecuente de lo que uno cree. Yo he tenido muchos, 100 por lo menos, y no más, casos. ¿Tá? Y un caso muy llamativo, que yo lo quería traer como casuística, es que tenía una paciente, también 39 años creo, casada hacía como 15 años, todo bien con la pareja, los dos con trabajo, todo normal, todo bárbaro, pero no podía quedar embarazada. Y no podía. Empieza a hacer todo el tema, tuvo como 6 años para atrás, más o menos si no recuerdo mal, desde que vino a verme, 6 años para atrás, haciendo todo in vitro, fecundación asistida. Durante ese proceso pasan 3 cosas en esos 6 años. Uno es que queda embarazada y al poquito tiempo el bebé se muere adentro. 2, nace una bebé y al mes se muere con nombre y todo. Imagínense el psiquismo de esta persona. 3, 2 años atrás, la mamá de ella estaba en la casa, en la planta superior, limpiando, y suena el teléfono, baja corriendo, se resbala, se cae y se mata en la escalera. ¿Tá? Y el cuarto tema es que la médica la desahucia. Llega un momento que le dice, bueno, mira, yo ya no sé más qué hacer con vos, no me funciona nada de lo que yo sé hacer, así que no sé qué más hacer. Viene a hacer una regresión. En la regresión, cuando uno te dice se murió mamá y vos lloraste mucho, lo lamentaste mucho, ¿no? Esto de suéltenlos a los otros, esto cuando te dicen soltalo, tienen mucha razón. Porque si yo te estoy deseando, si yo te estoy anhelando con todo mi corazón, el espíritu puede estar acá al lado mío parado, mirándome. ¿Tá? Y está viendo lo que me pasa. ¿Cómo me voy de ahí? Si soy tu papá y vos sos mi hija de 15 años y te está pasando eso, ¿a dónde me voy a ir? Yo me quedo acá. ¿Listo? ¿Va? ¿Se entiende? Entonces, es una cosa de los dos lados. A veces hay ocasionales, pero muchas veces nuestra postura interna hace que esto se favorezca. ¿Tá? Entonces, la paciente viene a hacer una regresión. Y la cuestión es que va a una vida pasada y le pasan cosas, bla, 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 que no importa. Viene a hacer una segunda y en la segunda regresión resulta que empieza a manifestarse que hay una entidad. Por diferentes cosas que van pasando, logro ponerme en contacto y la entidad hablaba muy suave, yo no la entendía bien, me tenía que acercar muy cerquita de la oreja, de la boca de ella para entender y no recordaba bien quién era. Entonces, en un momento dado, como previamente, y es por esto que se preguntan todos los nombres, mamá, papá, mi expareja de hace 20 años, ¿por qué? Porque puede haber algo karmático, ¿tá? Y vos tuviste una expareja Omar con la cual te fue terrible y eso viene de un problema karmático y vos me decís, ¡ay, es Omar! Y si yo no sé quién es Omar, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Por eso se preguntan bien los nombres de las cosas, ¿tá? Pero yo sabía el nombre. Entonces le digo, ¿vos por casualidad no serás tal? Ay, me parece que sí, yo me parece que estoy con mi hija. Digamos, es como si se le hiciera una regresión al desencarnado. A ver, cuento a 3 y a la cuenta de 3 vas a estar ahí cuando todo esto empezó. ¿No? Y por ahí te relata, vengo por la escalera caminando, ¿no? Y te relata todo. ¿Ah? Que no fue este caso, pero sí que empezó a recordar. ¿Tá? En un momento dado, ¿a qué se debe que te quedaste con tu hija? Porque también hay que buscar la razón, ¿no? Porque hay que ver cuál es la razón por la cual te quedaste. Y no sé, yo creo que bueno, entonces, bien, vos le decís a la paciente, preguntale a qué se debe que se quedó. La paciente estaba en estado expandido de conciencia y en un momento dado empieza a acostar
como a gesticular como si estuviera hablando con alguien, ¿no? Estamos hablando de una persona instruida, una persona que trabajaba, era abogado, o sea, bien, digamos, su neurosis habitual, pero nada extraño, ¿no? Y en un momento yo me quedo callado, y en un momento dice, ah, claro, ahora entiendo todo, la paciente. Bueno, termina la regresión con el proceso que hay que hacer. Como termino le digo, ¿qué fue lo que te dijo tu mamá? Y escuchen esto. Dijo que yo no puedo quedar embarazada porque la que tiene que entrar en mi panza es el alma de ella. Y ella está acá, adherida a mi campo energético. Y la que estaba predestinada a entrar era ella. Por eso no quedó embarazada. Por supuesto estoy esperando para que el primer caso en mi libro que estoy escribiendo va a ser el de ella. Entonces yo la llamo a 15, 20 días, che, ¿y cómo va a estar? Ya está, ¿viste? ¿Qué estás haciendo para que sea? Claro, porque... ¿Eso porque ella lo estaba claro? No. Hay un proceso karmático que tiene que ver con que las almas reencarnan en grupos. ¿Correcto? El grupo puede estar constituido por papá, mamá, mi hermano, mi primo, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, mis 3 amigos y una tía. Ese es el grupo álmico. ¿Está? El grupo álmico no, digamos, reencarna ninguno de ellos hasta que ninguno de todos esos terminó de ese grupo álmico de ir a la luz. ¿Está? ¿Se entiende esto? A ver, no reencarna ninguno, claro, hasta que todos terminaron su ciclo. Claro. De ese grupo álmico. ¿No? Por eso a veces la duda de alguien es, a ver, si existe la reencarnación, entonces si llego allá y mi abuelo ya reencarnó, no lo voy a ver. Si pertenece a tu cuerpo, a tu familia álmica, hasta que vos no mueras y seas el último de esa familia álmica, eso no va a suceder. ¿Está? Lo vas a ver. Después no sé cómo será. No sé si hay una representación mental de esa entidad de la luz. Pero no necesariamente todos los miembros de una misma familia tienen que ser parte de... porque han habido casos, sobre todo en la parte de Líbano y todo ese lado, que como que ya se nace creyendo en la reencarnación. Claro. Pueden leer hermanos se han reconocido. Pueden leer un libro de un psiquiatra norteamericano que se llama Ian Stevenson. No hay una luz que no sé, no veo. Ian Stevenson. Tiene un libro que yo me lo trajeron de España, porque acá no se conseguía, se llama 20 casos que justifican científicamente la reencarnación. Les podría contar un caso que es excepcional, pero es muy largo y no vamos a tener tiempo. ¿Puede pero... en este grupo, como dijo ella recién, o sea, mamá, hija, no estén en otro... No, puede ser que no. Pero ¿qué pasa? Ese grupo álmico, en el espacio entre vidas, es decir, cuando todos murieron, siempre para abajo del árbol nuestro, no, o sea, seguimos con nietos, hijos, bisnietos, ¿no? ¿O hasta dónde? No lo sabemos. no lo sé, porque de hecho, como Brian Weiss, que alguno lo debe conocer, he tenido casos de progresiones. Es decir, una chica de 14 años en regresión diciéndome, estoy en el año 3125. ¿En qué libro habla de eso? Brian Weiss, progresiones. Y lee a Linda Weiss, que es la hija que trabaja con esto, que también... ¿El libro se llama así, Progresiones? No, el libro creo que se llama Los milagros también existen. Si pero yo he leído de varios y Vos leíste Muchas vidas, muchos maestros. Y después el de Lazo de amor, que habla del encuentro álmico de una pareja que se conoce desde antes, y el caso que le pasó con esos pacientes, ¿lo leyeron? Con esos pacientes que relataban la misma regresión. Que uno vivía en una parte y otro no. Que eran 2 personas que no se conocían. Claro. ¿Tá? Entonces una viene a hacer una regresión y le cuentan, o sea, que está en Egipto arriba de un camello, los asaltan y la degüellan. ¿Tá? Y a los meses viene el tipo, otro paciente, y le empieza a contar y él empieza a decir, esto a mí ya me lo contaron. A ver, entra en detalles y resulta que le estaba relatando lo mismo. Por lo tanto, habían vivido una misma experiencia. Por lo tanto, los junta. Un día los cita a los dos y les cuenta y les dice lo que le había pasado
a nivel científico, informativo, para ver, ¿no? A ver cuáles eran las consecuencias de esto, ¿no? Y las personas no lo podían creer, que habían vivido, que estaban relatando la misma experiencia, y además que esto sigue generando cuestiones empíricas demostrables, ¿no? De que, porque cómo van a inventar una misma historia dos personas que no se conocían. ¿Y los grupos álmicos siguen siempre o en algún momento también se pueden separar? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando llegan al espacio entre vidas, ahí vuelven a tramar una nueva obra de teatro. Entonces, yo que fui tu hija, ahora voy a ser tu mamá la próxima. Entonces, se aprende a amar, por ejemplo, en el cambio de roles. Porque no es lo mismo amar a mi mamá siendo yo la mamá o siendo la hija. No es lo mismo aprender a amar. ¿Está? Y esa alma tiene que aprender a amar. Supongamos, es un ejemplo. ¿Está? Bien. Este caso que les conté para mí es muy significativo, ¿no? O sea, que la mamá misma le esté diciendo que no queda embarazada por esa razón, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Terrible, significativa, digo. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, seguimos. En ese momento, en este caso que estás contando, ¿ella puede después quedar embarazada? Sí, claro, estamos buscando Eso. eso, porque la mamá pudo irse a la luz. Por lo tanto, estando en el espacio entre vidas, podría venir tranquilamente si era a esa alma la que le tocaba estar en esa panza. Pudo irse para volver. ¿Está? Pudo irse para poder volver. Claro, pero si estoy acá adherido al campo energético, no me fui allá. Claro. ¿Está? Bien. Volviendo al tema de los suicidios que habías hablado recién, ¿sabes qué me hizo? Por ejemplo, yo conozco un caso donde un hombre se suicidó y le dice como a su pareja que su hijo también se va a suicidar. Y pasan los años y resulta que su hijo se suicida. Bueno, me están permitiendo entrar en un tema muy interesante y es este tema. Esto también va a ser un nuevo paradigma. Para el que tiene el otro paradigma le va a romper la cabeza por un ratito. Bueno, es así. Hasta hoy, la mayoría de nosotros creíamos que las cuestiones son de transmisión genética. Casi todas las cuestiones tienen que ver con lo genético, ¿sí o no? Tanto una enfermedad, una cualidad, un aspecto de la personalidad, un color de ojos, ¿está? Bien. Cuando vean a este señor de biología de la creencia, este señor que les nombré antes, en el video, se van a dar cuenta que él es un biólogo, ¿no? Entonces, investigando, se dio cuenta que ellos creían que una célula, el cerebro de la célula, que era el núcleo, ¿no? Por lo tanto, enucleaban una célula, es decir, le sacaban con un procedimiento del núcleo y la célula sigue viviendo. Y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Con un proceso largo que no podemos explicar ahora, se dan cuenta que en realidad el cerebro de la célula es la membrana citoplasmática, ¿tá? Que está en contacto a través de unas proteínas donde recibe lo que pasa en el exterior, o sea, el ambiente. Y ahí se dieron cuenta que las células, más que responder a lo genético, responden al ambiente. De hecho, hicieron algunas pruebas, ¿no? Sometiendo, por ejemplo, a células madres de la misma procariota, de la misma célula, digamos, y sometidas a distintos ambientes, una producía músculo, otra producía hueso, otra... ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas proteínas que se encargan de percibir qué es lo que viene del ambiente. Y lo que viene del ambiente es lo que pasa en casa, es lo que pasa en mi cultura. ¿Está? Todo eso. Y las células dicen, tus deseos son órdenes. ¿Listo? Muchacho está deprimido, el que genera el ambiente interno, ¿quién es? Yo. ¿Está? O sea, algo de la bioneuroemoción. Pensamiento, emoción, impacto en el soma. ¿Correcto? Es así, nosotros mismos decretamos lo que nos pasa por nuestro estado de ánimo, por cómo nosotros interpretamos las cosas de acuerdo a nuestros filtros,
porque algo insignificante para uno puede ser terrible para el otro, ¿no? Y lo que yo genero adentro mío, esta bronca, ¿no? Este problema con X, que no aguanto más, que no la aguanto, que mi suegra, que bla, 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 todo eso lo único que está haciendo es generar en mí un estado, un ambiente que mis células perciben. Dicen, tus deseos son órdenes, ok. ¿Está? Y se llama biología de la creencia porque mucho de eso se genera por lo que yo creo. ¿Está? Yo creo que mi pareja debería hacer esto, esto y esto. Ahora resulta que la pareja no cree que debería hacer esto, esto y esto. ¿Está? Imagínense que alguien puede pelearse por cómo se lavan los platos, como pasó a mí con una paciente, que le discutía al marido que los platos no se lavan dejando correr el agua, sino que se enjuagan todo en una olla y después se lavan. ¿Ah? Y eso es una discusión terrible. Imagínate lo que puede ser ponerte de acuerdo para criar un hijo, ¿no? Si por esa pavada. ¿Ah? O sí, o enrollar el, ¿cómo se dice? El dentrífico, ¿no? Claro, enrollar el dentrífico, otro, que dicen, no, vos me lo dejaste, me lo apretaste acá y resulta que el dentrífico está abajo y no sale ahora. No, apretalo de atrás y ponerle algo para que. ¿Ah? Lo que sea. El problema es que cada uno cree lo que cree. Y cada uno fue forjado con distintas creencias. Creemos lo que queremos creer. No, creemos lo que nos hicieron creer. ¿Ah? El hay que casarse de mi paciente es lo que pensaba la mamá. ¿Ah? Y muchas veces transmitimos al cachorro humano, digamos, hablando de la psicología, transmitimos mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es una responsabilidad muy grande tener un hijo. ¿Ah? Bien, ¿se entendió esto? Bien, seguimos. ¿Almas perdidas? ¿Alguna pregunta más? ¿Puede Claro. incorporarse? ¿Cómo? ¿Un alma perdida puede incorporarse en alguna persona? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. No sé. Puede incorporarse en cualquiera. Sí, en cualquiera. Sí, sí. Bueno, en cualquiera. Y hay campos más contaminados, ¿no? Por ejemplo, un hospital. Ah, claro, en algún es un lugar. lugar donde, ¿no? hay mucho más almas perdidas, porque es bastante común o no querer ir a la luz o quedarse no sabiendo que me morí. Sobre todo en los accidentes. Sobre todo en accidentes, el cambio de situaciones bruscas, ¿no? Y un alma perdida puede estar en la casa y no se va. Es un Te fantasma. molesta y te molesta. Es un fantasma. Y te deja dormir. Y el fantasma, yo les puedo mostrar algunas fotos que tengo en el celular, que me han mandado, porque como yo ando en estos temas me mandan cosas. Que te hace ruido, te Claro, corre la pero mente. ¿qué pasa? El fantasma dice, ¿y cómo? Tengo una foto de una nenita que aparece en una escuela, están las maestras ahí charlando, yo y atrás la nenita así parada, ¿verdad? Vestida de época, y resulta que en esa escuela había habido un orfanato antes, ¿verdad? Y vos decís, ¿y cómo? ¿Por qué está bien con cofia, así, ¿no? Vestido largo, como de época? ¿Y qué hace? ¿Cómo se vistió de época? ¿Cómo el espíritu tiene ropa? ¿Por qué? Porque lo genera la mente. O sea, que el El espíritu, pues yo tenía una paciente que una compañera de hospitalización de ella, que murió al lado de ella, ¿tá? Ella ya se había ido, estaba de alta, vivía a 200 kilómetros, la fue a buscar y se adhirió. ¿Tá? Y está comprobado científicamente porque yo he desarrollado el caso porque no lo podía creer. ¿Por qué? Porque con la mente puede estar en el lugar que quiera, cuando quiera, un ser desencarnado. Con la mente puede generar, yo quiero andar en bicicleta, se genera una bicicleta. Porque somos co-creadores, porque todo lo que nos rodea absolutamente fue alguna vez una idea que estuvo en un cerebro. Todo, mi ropa, las cortinas, este tipo de techo, el escritorio, la computadora, el proyector, todo. Todo alguna vez fue una idea. Por lo tanto, el pensamiento genera realidad. ¿Está? Bueno, allá es puro eso, es quiero un helado y aparece el helado. ¿Está? Bien, vamos a casos de abducciones extraterrestres, que yo he tenido uno solo. ¿Y qué son? Son pacientes
que en estado expandido de conciencia relatan haber sido abducidos. ¿Está? El único caso que yo tengo es una paciente que tenía un problema vincular con los hombres que siempre terminaba resultando de sometimiento, reiteradas veces. ¿Está? Cuando empieza a relatar que está como adentro de una máquina, como que no sabe bien, como que empieza de a poquito la cosa, no piense que estoy adentro de una nave, no, como en una máquina, como en un galpón, y vos entras a intuir como terapeuta que eso viene por ahí. Nunca se modifica la escena original, jamás se sugiere y se agrega nada, solo lo único que se hace es sostener. Si me aprietan las cadenas y estoy en el fondo del barco, bien, sentí cómo te aprietan las cadenas y estás en el fondo del barco, buscando que cada vez se meta más en la experiencia. ¿Está? Es lo único que se hace, fuera del trabajo terapéutico, ¿no? Lo que estaba haciendo esta persona era reproducir el vínculo viciado que había tenido de sometimiento y de miedo con el ET, con la pareja. Porque el ET no lo veía, y resulta que en una de esas yo le digo, mira para atrás, en regresión, y el ET estaba parado atrás de ella manejando la máquina, donde ella estaba metida, haciéndole los estudios, etc. La cuestión que a las 2 semanas de eso viene a lo que se llama post-regresión, porque el trabajo sigue, ¿no? Post-regresión, regresión, post-regresión, que se termina con una regresión y andá y arreglate con tu karma. No, sigue el trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces en lo que se denomina post-regresión la persona no entendió lo que le pasó, no entiende, no comprende, hay que explicarle, ¿verdad? Y ahí hace el insight, ¿no? Dice, mira, claro, este está vinculado, ¿verdad? A las 2 o 3 semanas que esta persona vino, me relata que se había empezado a salir con alguien, era joven. Bueno, no me acuerdo, pongámosle que vino a la semana siguiente, le digo, ¿y qué tal el vínculo con tal? No, me hizo una y lo despaché al toque. O sea, había cambiado totalmente su disposición. Sin embargo, antes no hacía eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También eso era un síntoma de aquello que le había pasado. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. A ver, ¿qué más hay acá? Bueno, esto es algo que hemos hablado. El alma tiene algunas cualidades. Dijimos ya que era temporal, no vive en este tiempo del aquí y ahora. ¿Tá? Por lo tanto, el alma queda atrapada en los hechos traumáticos. Varios. Si entendemos que tuvimos más de una vida, no es uno solo seguramente. ¿Tá? Multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque puede estar en esta dimensión, en esa otra, cuando lo están crucificando, puede aparecer otra experiencia a la vez. De hecho, hay veces que saltan de una experiencia a otra, en regresión, empiezan con una cosa y se van a otra. ¿Tá? Y fragmentación justamente porque el alma puede fragmentarse y un pedazo del alma queda anclado en eso. Por eso al final de la regresión se hace una recuperación energética para que el alma esté lo más íntegra posible. ¿Y cómo se realiza? Se realiza barriendo la energía del alma que animaba ese cuerpo cuando estás haciendo pasar a la persona por la experiencia de la muerte al final de la regresión, como ya le dije antes, para desatrapar totalmente al alma del tema, se le hace pasar por la muerte. Y ahí se le pregunta, ¿necesitas reclamarle a alguien energía que te ha quitado en esta vida? Sí, mi papá que me mató, ok. Y se hace un procedimiento. ¿Necesitas devolverle energía a alguien? Ok, y se hace un procedimiento. Y se envía el trozo del alma a la luz. Y por experiencia personal, ¿has podido, ya sea por curiosidad o por el campo, en esta temporalidad, en esta multidimensionalidad, has podido ir en esta convención para adelante en esta misma vida por alguna persona? Una progresión. Una sola progresión. No. ¿Ha podido? O sea, que ella tenga una suerte de premonición y vea lo que le pasa a los 50 años. Claro, ¿No? Nunca. ¿Es posible? No lo sé, nunca me pasó. Sí, una progresión una vez sola de esta chica y que me contaba lo que pasaba en la Tierra en el 3125 y cómo eran las cosas. Pero
sé, no te puedo decir sí porque no lo sé. O sea, yo lo que tiendo es a experimentar empíricamente la cosa para después poder afirmarla con esta veracidad, ¿no? Que no la puedo afirmar, ¿no? Bien, acá como verán el psicoanálisis, que se produce la reacción, es liberación de los recuerdos reprimidos, provocando el levantamiento del síntoma, ¿no? Esto de hacer consciente lo inconsciente, bla, bla. Fíjense que es muy parecido a lo que pasa con el alma, ¿no? Se la desatrapa, del hecho, se le permite hacer abreacción y por lo tanto desaparece el síntoma. Tuve un paciente que tenía muchos años, decía que tenía dolores de espalda, ¿tá? Y iba a médico, se hacía tomografía y no tenía nada. Va a una regresión en donde le habían dado antes de crucificarlo 100 latigazos. Los efectos de los latigazos en el cuerpo astral, como estaban allí y el alma estaba atrapada en eso, seguían generando síntomas en la espalda. Pero los latigazos no se lo habían dado a este coche, se lo habían dado a otro coche. ¿Ah? Pero el alma era la misma, el motor era la misma. ¿Se entiende esto? El alma es como que registra todo. Todo. Vivimos, sentimos, pensamos. Todo. Y es más, les cuento si quieren para terminar esto. Acá tienen algunos autores de terapia de vidas pasadas. Raymond Moody y Elizabeth Kubler-Ross. Raymond Moody es una persona que tiene un instituto de experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos que se dedica a experimentar eso. Tiene un libro muy famoso, bestseller en los años 70, que se llama Vida después de la vida. Algunos capaz que lo conocen. Jan Stevenson se dedicó a investigar. Él trabajaba en la Universidad de Psiquiatría de Virginia en el departamento de parapsicología, ¿no? Que acá no existe, obviamente, o existió en un tiempo y ahora lo han sacado. Sin embargo, yo el año pasado fui a una diplomatura de experiencias cercanas a la muerte en la UAI, en la Universidad Interamericana. Así que de a poco la cosa va avanzando, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, ya les conté que era una tanatóloga, tiene un libro muy interesante, se llama La Rueda de la Vida, y algún otro, La Muerte en los Niños, hay otro, muy interesante para leer. Cuando termina el final, si quieren, junto con el canal de YouTube donde pueden ver cosas, algunas charlas parecidas a estas, otras no, también tengo un grupo de Facebook donde subo un montón de estos libros digitalizados, ¿no? Como para poder descargarlos directamente. Bien, Elizabeth Kubler-Ross, como tanatóloga, en sus trabajos, que tiene 25.000 casos tratados más o menos, encontró que trabajando con pacientes terminales les relataban la misma cosa, ¿tá? Y estableció patrones ella, ¿no? Entonces, esto tan famoso de al morir verse desde arriba, ¿no? Sentir total paz, no querer volver, ver a los médicos trabajando sobre el cuerpo y no querer volver, ver el túnel, ¿no? Con una luz que me atrae, ver mi vida en una película desde principio a fin en un segundo, donde puedo ver lo que le hice sentir al otro, ¿tá? Con lo que no hice, y lo que le hice sentir con lo que hice y cómo yo me siento con eso. ¿Se entiende? O sea que el juicio famoso lo hago yo, ¿no? Lo hace el alma misma, dándose cuenta cuando ve esto, ¿no? Y aparición, el otro paso es aparición de parientes muertos anteriormente para acompañarte en el tránsito, y después una voz o un pariente que le dice: no es tu tiempo, tenés que volver, resistencia para querer volver. Y también se ha comprobado ahora últimamente, que hay algunos libros que yo no me acuerdo bien, por eso no lo puse, de que cuando las personas vuelven de este tipo de experiencias, vuelven con transformaciones. Por ejemplo, cero plata, no me interesa absolutamente nada. Si era un tipo muy apático, empezaba a dedicar totalmente al amor, ¿tá? Algún tipo de percepción extrasensorial, mediunidad, bueno, todo este tipo de cosas. Hay una película, El cielo sí existe, ¿no? Ah, sí, sí. Tiene también como tintes muy de la religión. Claro. Pero sí, está muy bueno también lo que sí, se ve en esa película. Donde el niño supuestamente no tuvo una experiencia cercana a la muerte, es lo que él transmite en la película, pero inclusive se encuentra con el alma de una hermana de él que nunca nació. Claro, es más, ha habido casos de escena relatados por Elizabeth,
de pacientes que cuando vuelven relatan de que quién era esa enfermera tan linda que andaba con los zapatos rojos alrededor mío cuando yo estaba ahí. Entonces los tipos dicen, ¿cómo puede ser posible? Porque el paciente era ciego. Pero resulta que los ojos del alma no son los ojos biológicos. Que si yo perdí un brazo, el cuerpo astral lo tiene el brazo. ¿Tá? Y en la película también, bueno, el niño describía eso, que veía, digamos, que como que no tenían dolencias, que eran jóvenes, Claro, tenían todo. Sí. Una pregunta que estaba hablando del suicidio, ¿cómo que pasaba después? No lo que creía ¿Cómo? con los suicidios, no El suicidio. Que vamos a ir al tema del suicidio y luego vamos a hablar. Bueno, el suicidio, vulgarmente nosotros podemos llegar a tener la creencia que transmite la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es que tenés un castigo eterno por eso. No es así, no hay castigo porque, digamos, en principio hay amor incondicional del otro lado y hay respeto total por el libre albedrío, como reglas generales. ¿Tá? Entonces, de hecho, si Dios hubiera querido que no hiciésemos esas cosas, nos hubiera creado perfectos. Y listo, se acababa el problema. Pero crearnos perfectos hubiera sido que casi hubiéramos sido una marioneta de Dios, sin poder de elección. Entonces, fíjense lo que es el amor incondicional, ¿no? En este caso. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? Bueno, Jorge, sí. una pregunta. Dado que las personas tenemos algunas cositas que arreglar y hay algunos que son como privilegiados o elegidos, en tu caso, para guiar hacia la luz a aquellas almas y a aquellos adosos que por ahí te tocan, digamos, te tratan. La pregunta es, ¿has podido de alguna manera entender que si esta es tu visión, te has podido, digamos, autoocultar para ver si esta es tu visión en esta vida, digamos, desde qué otra vida vendrás para poder ahora poder guiar estas almas a la luz? Bueno, yo en una de las regresiones que yo hice, me hicieron 15 regresiones durante el curso, porque vos tenías que pasar por los distintos roles, ¿no? Ser terapeuta, ser observador y ser paciente. De hecho, yo tenía una problemática vincular para las parejas y yo he sido sacerdote en otra vida. Como verán, lo que me pasa cuando hablo de esto, porque la impronta, si bien yo, y ahora les voy a contar un caso, si bien yo lo que hice fue renunciar a los votos de castidad y pobreza voluntariamente porque seguían haciendo efectos en mí, ¿tá? Porque el alma es la misma, ¿tá? Entonces, yo no sé si está vinculado con eso, si yo hacía algo de eso. Lo que yo sí sé a nivel de conciencia es que yo jamás me imaginé que yo iba a hacer esto, y lo que tengo permanente cuidado es con algo que nos decían en el curso, es cuidado con el ego, porque te la podés creer y ahí se te complica. O sea, ego, feliz de lo que puedo hacer y feliz de que el paciente también puede ayudar a su ser fallecido a que vaya a la luz. Eso no es poca cosa, ¿tá? Les cuento una historia de una paciente que venía y vino las 3 entrevistas y todo era, entre comillas, normal, ¿no? Hasta el punto de terminar la 3ª entrevista, casada, 25 años casada, 6 hijos, trabajo de vacaciones, auto, casa. Todo, o sea, entonces llega la última sesión, el último momento, y digo, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? Así medio que digo, ¿qué le pasa? Bueno, mire, lo que me pasa es una cosa que no sé cómo decirlo, eso es terrible lo que me pasa. Bueno, contame, pero a mí me da una vergüenza. Bueno, contámela. Respira profundo y dice, bueno, mira, lo que me pasa es que cuando termino de tener relaciones con mi marido siento asco por él. Yo pensé automáticamente, 25 años casada, 6 hijos, ¿qué pasa? Bueno, era lo que le pasaba. A una regresión y me hizo acordar lo mío, en la cual había sido monja en otra vida. ¿Tá? Los votos de castidad y pobreza en la Iglesia Católica Apostólica Romana son universales y eternos. Por lo tanto, el alma registraba, cuando tenía relaciones, que estaba mal lo que estaba haciendo y disparaba el síntoma. ¿Cuál era? Asco.
trabajado eso, desapareció el síntoma. La creencia, Pero en este caso era más que la creencia, era un voto. He tenido otra paciente que tenía un problema con un tercero, ¿no? Que no se lo sacaba más de encima, y ella tampoco se lo sacaba más de encima porque no quería, y resulta que en una vida pasada había hecho un pacto de amor eterno con él. Entonces, bueno, hubo que desanudar el pacto para que en la vida actual dejara de pasar los problemas que pasaban. Es largo de contar, pero bueno. Bueno, bien. Parece que cuidar las palabras. Una pregunta. Sí, hay que cuidar lo que uno promete. Sí. Una persona, no sé, uno de nosotros, Sí. que se duerme y que siente que su alma no está, que Sí. viaja. Sí. Y después es como que fueron. ¿Durmiendo? Sí. Bueno, eso se llama viaje astral. Bueno, sí. Pero cuando yo voy a despertar es como que tiene que esperar que regrese. Sí. Claro. Pasa. Sí. Tal cual. El alma sale del cuerpo, Sí. digamos, como naturalmente. Digamos. Por eso a veces sí es peligroso los viajes chamánicos si no te manejan bien, porque tú te puedes morir. Se corta Pero el es cinturón de como que plata. después tiene que Chao. esperar uno que regrese. Si se llega a despertar antes, es como que. Claro, como Tienes si, que como volver si, a el, quedar. si el coche se despierta antes de que vuelva el conductor, digamos, hay un tiempito en que... Sí, sí, claro. Un segundo, pero. Sí, sí pasa, sí, tal cual. Se siente un impacto en el cuerpo. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, el mismo impacto de la CCM cuando vuelve el cuerpo, que está resistido el espíritu. Bien, bien, para terminar, estas son las cosas que se trabajan, estamos en hora ya, ¿no? Estas son las cosas como se trabajan en regresión, traer a la conciencia lo excluido, ¿tá? Porque está fuera del consciente, reproducir la experiencia original, experimentar sensaciones y emociones, la reacción, completar la experiencia y terminarla, es decir, listo, te bajaron la cruz, esto se terminó, ya está, ya se acabó, ¿tá? Experimentar la muerte y salir del atrapamiento, de la fragmentación, ¿tá? Recuperar energía, ¿tá? Y la forma de acceso a la experiencia traumática es a través del síntoma. Bien, ¿qué se puede ver en una regresión? Ahí tienen los datos míos y después le quieren sacar fotos. Ahí está el teléfono, el canal de YouTube, todo, el Facebook. Bueno, ¿qué se puede ver en una regresión? Todas estas cosas que hemos visto, y también se puede ver, digamos, cuál es mi propósito de vida, por ejemplo. ¿Está? Bueno, bien. Sí. ¿Te ha sucedido Ay, chica, no veo. Ahí te doy. que haya gente que no pueda entrar en clase? Sí. Que tenga Sí. dificultad. Sí, me ha pasado pocas veces, pero sí, porque lo que bloquea es las personas que son muy racionales. ¿Por qué? Porque empiezan a verse arriba del camello en Egipto y dicen, para esto que yo bloquear. Esa es una razón. Y otra razón, que también es peligrosa en cuanto al manejo del proceso terapéutico, es si el terapeuta se equivoca con lo que dice. Es decir, si la persona te dice, estoy atada de pies y manos y tapada la boca, y yo digo, ok, estás atada de pies y manos y tapada la cabeza, corro el riesgo de que el inconsciente se desconecte y... No, viste, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Si tuviera tiempo les daría algún ejemplo de lo que pasa con un campo unificado de conciencia, pero bueno, ya para otra experiencia. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Cómo relacionar un evento traumático una vida pasada con una enfermedad en este Facebook? Bien, una buena pregunta, sí. Como dijimos, la somatización, pues, o sea, el impacto en el soma producido por el psiquismo, ¿no? Ahora, puede ser que la persistencia de una enfermedad muy fuerte, con una impronta muy fuerte en nuestra vida, genera algún impacto psicosomático. Sí, sí. No recuerdo ahora ningún caso para ilustrar. Te pregunto porque yo tengo epilepsia. Ajá. Y bueno, no hay
genéticamente se pueden transmitir programas también. Es decir, pude haber tenido un bisabuelo que se suicidó y eso se transmite como programa. Entonces, ustedes saben, lo que estudian psicología, que un síntoma se provoca cuando se junta algo interno con algo externo. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando hay algo en lo que llaman en psicología factor actual desencadenante que genera algo que toca en algo mío y dispara el síntoma, ese algo puede ser totalmente inconsciente, no consciente. ¿Tá? Entonces, se dispara el programa y el programa es algunas cosas solo se solucionan de esta manera. ¿Tá? Y vos decís, pero ¿cómo nunca este tipo tuvo ningún problema? ¿No ha pasado? ¿No les ha pasado? Sí. Que de la nada, y decía este tipo que era tan normal o tan perfecto, tan bárbaro. ¿No? Tenía una vida divina. Sí, claro. Y vos decís, ¿de dónde, cómo le pasó esto? Bueno, puede ser por esto. ¿No? Esa persona que se quita la vida, que quizás, suponga, a ver, nadie la tiene contada, pero supongo que yo que me queda 5 años para adelante. Se la quita hoy. Sí. ¿Qué pasa con esa alma? Bueno, el alma va al espacio entre vidas. ¿La puedes ayudar o es imposible ayudar hasta que no se cumpla el plazo natural? ¿Cómo? Hay No otra entiendo. creencia, hay A una ver, creencia esta persona, No, si está adherida a alguien vivo, se le puede ayudar. Si está sola en el espacio entre vidas, no. me explico de otra manera. Hipotéticamente, en el futuro, de aquí a 2 años esa persona se muere, ¿sí? Sí. Vamos a hacer un... Pero se volver al suicidó. futuro. Se suicidó. Claro, Sí. por ejemplo, pero se suicidó 2 años antes, Sí. ¿sí? Sí. Esos 2 años, esa alma, ponele al mes, a los 3 meses, ¿se la puede ayudar a la luz? ¿O tiene que cumplir el plazo No. esa alma? No hay tiempo del otro lado. ¿No? Un tiempo. Claro, hay una creencia que nosotros tenemos No hay que tiempo. nosotros tenemos que solucionar problemas, que tenemos que vivir tal vida hasta tanto Que tiempo. sí puede haber un tema karmático, Bueno, digamos. se termina en ¿No? eso. Esa alma que realizó ese acto para que aprenda puede ser un aborto en esta vida. Karma, causa, efecto, equilibrio, no castigo. ¿Ya? ¿Entiende? Yo el viernes pasado, en el anterior, tuve una paciente con sus 2 abortos adheridos, uno a los 17 y otro a los 28 y tenía 35, y generándole los síntomas que le generaban. ¿Ya? Así que ojo con los abortos. A veces basta venir y que la vida termine en un suicidio, o sea, es parte de lo que el alma tiene que trabajar. Claro. Ah, sí. Lo que pasa es que desde la conciencia habitual no se entiende así, digamos. ¿Cómo voy a entender que un bebé se muere porque en una vida anterior se sacó la vida? Como de lo que dicen, Estamos hablando de otro... puramente. Claro. Estamos hablando de otro plano y de otra comprensión. Bueno, espero que les haya gustado y mañana voy a realizar regresiones en el centro. Bueno, no sé por qué.